Buenas tardes con todos. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Como siempre, estamos reunidos para honrar al Señor y comenzamos con una oración. Por favor, oremos. Santísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por estas magníficas bendiciones. Gracias, oh Dios, por llenarnos de felicidad en nuestros corazones. Gracias, Señor, por morar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado a cada instante de nuestra vida. Siempre estaremos en deuda contigo. Nunca podremos pagarte. Te agradecemos, oh Padre, por todas estas bendiciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, comenzamos cantando el himno número 892. 892. Ya lo tenemos, ¿verdad? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y Dios mío. Fortaleza mía, en él confiaré, mi libertador y Dios mío. Fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Amén, hermanos, y continuamos con el número 897. ¿Cómo es esta música? Mansión gloriosa. A ver, el 897. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mansión gloriosa. Tengo allá en el cielo. Todas las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto. Somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto. Y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones
allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, fue pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de tentación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén, hermanos. Para dar comienzo al estudio, una vez más, demos gracias a Dios. Oremos. Santísimo Dios, Santísimo Señor, Santísimo Padre. Señor y Dios, solo podemos decirte gracias por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, oh Dios, por ser tan bueno con nosotros. No somos perfectos. Señor, gracias por soportarnos. Gracias por no quitarnos tu misericordia. Gracias, oh Dios, por amarnos desde el vientre de nuestra madre. Y gracias, Dios, por ofrecernos la vida eterna, por darnos la esperanza de vivir eternamente contigo. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esas maravillosas bendiciones. Te agradecemos, oh Padre, por ser un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia y bondad. Bendito Padre, por todas estas maravillas, te agradecemos, oh Dios, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver un temita, algo nuevo. Yo pienso de que los hermanos ya han estudiado y sobre este mismo tema habíamos ya predicado cuando predicamos primera a los Corintios, capítulo 15, habíamos ya predicado sobre este tema, pero hoy vamos a poner énfasis solo en la palabra arrebatamiento. Por lo tanto, el título del tema es el arrebatamiento. Como dije, habíamos estudiado ya sobre este tema. Ya sabemos muchas cosas a lo que se refiere o lo que significa esta palabra. Pero, como dije, vamos a poner énfasis a la palabra arrebatamiento. Y para eso tenemos que dar lectura. Busquen, por favor, el Evangelio, las cartas, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y luego, como conclusión, daremos lectura al verso 17. Vamos a comenzar con el verso 16. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pablo a los Tesalonicenses nos dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ver, analizar este pasaje primeramente. Como conclusión, hablaremos sobre la palabra arrebatamiento, que no es nada difícil de entender. Solo tenemos que tener puestos nuestros corazones, nuestros pensamientos en el Señor y dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces no es nada difícil, no es cosa del otro mundo. Todas las palabras de Dios, todo el Evangelio de Dios, desde el principio hasta el final, dejó para hombres comunes como nosotros. Para eso vino el Señor Jesús a la tierra la primera vez. Para Él, como quien dice, calificar, calcular hasta dónde un ser humano puede entender. Comprendiendo el entendimiento del ser humano, el Señor dejó mandamientos, dejó el Evangelio. Y también el Antiguo Testamento, que sirve como ejemplos para nuestro entendimiento, nos ayuda para nuestro entendimiento. Por lo tanto, son cosas que podemos entender humanamente, son cosas espirituales, grandes maravillas del Señor, pero nos ha dejado a nosotros, a los seres humanos, para que podamos entender y practicar y vivir en sus mandamientos. Y la palabra una vez más dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien. La palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos dice que su venida, o sea, su segunda venida, ya no acá a la tierra, ya no. ¿Hasta dónde vendrá? Hasta las nubes. Ahí nosotros le daremos el encuentro al Señor en el aire. Por lo tanto, el Señor ya vino la primera vez a la tierra, nació de mujer, vivió en la tierra 33 años y medio, vino como siervo, eso se terminó. Ahora, en su segunda venida, vendrá como juez para dictar sentencia, pero no a la tierra. La palabra lo dice, hasta las nubes, en la cual nosotros daremos el encuentro al Señor en el aire. En todo esto encierra la palabra arrebatamiento. Entonces, la venida del Señor en su segunda venida no será por medio de algún representante, no. Su venida se efectuará por medio de él mismo, en persona, en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá en su segunda venida. Todo ojo lo verá. Todas las naciones estamos ya en espera de ese gran evento final. El pueblo del Señor conocemos ya su venida. Solo no sabemos cuándo. ¿Será de día? ¿Será de noche? Eso no lo sabemos. ¿O a qué horas vendrá? Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos y estamos seguros de su segunda venida. El pueblo del Señor lo sabe. Los incrédulos, los del mundo, no lo saben. Pero aún ellos, de alguna manera, están enterados de que una vez más el Señor vendrá. Bien, y su venida no será por medio de algún representante.
Así como, por ejemplo, el presidente de la República tiene sus embajadores que viajan a otros países en representación del presidente. Así no, el Señor Jesús es el mismo, el embajador que vendrá en persona, y por eso todo ojo, todas las naciones le verán y nosotros lo veremos cara a cara. Ahora, vamos a comprobar esto, lo que acabo de decir, con la palabra del Señor. Yo puedo decir lo que quiera, pero esto, lo que acabo de decir, hay que comprobar con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y el apóstol Juan nos dice lo siguiente, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice la palabra. He ahí lo que acabé de decir ya. Todo en aquel día de su venida, todo ojo le verá. Dice, y todos los linajes de la tierra, significa, todas las naciones estarán reunidos en aquel día, esperando la venida y la presencia del Señor. Justos e injustos. Hermanos amados, entonces, en aquel día, todos estaremos. Hay otros pasajes que dicen de rodillas estaremos ahí ante la presencia del Señor para recibir simplemente ¿qué? En aquel día, la sentencia final. Entonces dice la palabra, he aquí que viene con las nubes, quiere decir hasta las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. ¿Quiénes le traspasaron? ¿Recuerdan ustedes la historia en Mateo? La palabra de Dios según Mateo. Un soldado romano vino, cogió una lanza y traspasó las costillas del Señor Jesús. Aún ellos estarán ahí presentes. Mire, aún ellos, los que le traspasaron, los que se burlaron, los que cogieron un garrote y le golpearon, los que lo escupieron, los que se burlaron, todos ellos estarán esperando la presencia del Señor. Él aparecerá y se sentará en el trono blanco, la cual eso nos dice en Apocalipsis 20:11. Él se sentará en el trono blanco, pero ya no como siervo, sino como juez. Y ahí dictará la sentencia. Para los unos, vida eterna, para los otros, condenación eterna. Bien, amados hermanos, su segunda venida también será como su ascensión. Será físicamente visible. Por eso Apocalipsis dice, todo ojo le verá, todas las naciones estarán esperando. Aún los enemigos del Señor estarán esperando. Aún los que le traspasaron, aún los que le escupieron, aún los que se burlaron, estarán ahí en espera de la sentencia. Todo será físico y visible. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Libro según los Hechos, capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Físico, visible, literal. Todos nosotros le veremos. He ahí viene el tema de la resurrección. ¿Cómo le veremos? Ahora, por ejemplo, los hermanos que se nos adelantaron, sus cuerpos están en los sepulcros, pero sus espíritus, ¿en dónde están? Los justos están en el seno de Abraham. Los injustos están en el lugar de sufrimiento, lugar de tormento. Pero son espíritus sin cuerpo. Todos ellos, justos e injustos, ¿qué están esperando? La resurrección. En el día final, justos e injustos, recibiremos cuerpos indestructibles. Entonces, con esos cuerpos estaremos nuevamente de rodillas ante el Señor, esperando solamente que la sentencia final, el veredicto final, cuando el juez dirá, a los justos dirá, venid benditos de mi Padre, al hogar preparado desde la fundación del mundo. A los injustos dirá, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad, echad al fuego eterno. Esa será la sentencia. Y esa sentencia lo recibiremos ¿cómo? Con cuerpos nuevos, con cuerpos transformados, con cuerpos que durarán para toda la eternidad. Habíamos dicho ya, si aquí fueron cieguitos, si aquí no tuvieron piernas, si aquí no tuvieron brazos, allá justos e injustos tendrán todo, serán perfectos en cuerpo. Unos para dicha eterna, otros para desgracia eterna. Con esos cuerpos perfectos irán unos al infierno y otros al cielo. Eso sucederá en el día final. Ahora, y su venida será con voz de arcángel. La voz de Cristo siempre es con autoridad y poder. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 28. En aquel día el Señor vendrá con voz de arcángel, significa voz poderosa, voz de trueno. Y todos resucitarán. Dice la palabra, el verso 28, 5:28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Escucharon eso? La palabra. Cristo habló estas maravillosas palabras, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. ¿Cuándo será esa hora? En el día final. Todos sabemos y estamos seguros de su venida, pero no sabemos qué día, a qué hora, en qué año. Eso no lo sabemos. Será de noche, será de día, será al atardecer, será a la mañana, al mediodía, eso no lo sabemos, pero de que vendrá, vendrá. Pero como dice, cuando llegue la hora precisa, el Señor vendrá. Entonces vendrá con una voz poderosa. Por eso dice la palabra, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Les aclaro una cosa nada más. Ya habíamos estudiado este tema. Cuando hablamos de la resurrección, no hablamos de la resurrección de nuestro espíritu o alma, no. Estamos hablando de la resurrección de cuerpos. Habíamos hablado sobre eso. Les aclaro de pronto para los que no estaban en esa lección, se perdieron esas bendiciones, entonces les aclaro. No vamos a resucitar el espíritu alma. El espíritu alma nunca muere.
Nuestros hermanos que se nos adelantaron están vivos allá en el seno de Abraham, unos y otros los injustos en el lugar de sufrimiento están vivos, pero son espíritus sin cuerpo. Eso, ellos están esperando ¿qué? La resurrección de cuerpos. Entonces, tanto los buenos como los malos, recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos nuevos. Entonces, con esos cuerpos nuevos ya resucitados, iremos a la presencia del Señor para recibir el veredicto final. Ahora, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Bien. Ese pasaje, regresemos a Tesalonicenses. Primero a los Tesalonicenses. Ya dimos lectura, pero a veces nos olvidamos enseguida. Y dice 4:16, primero a los Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, parece difícil de entender, ¿verdad? No es difícil de entender cuando uno se ama a Dios. Cuando nos dejamos guiarnos por el Espíritu de Dios, no es difícil entender. Les explico, hermanos. Muchos mentirosos dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra, sí, pero primero, ¿en qué sentido? A eso tenemos que analizar. Ahora, escuche. En el sentido, ¿en qué sentido? No en el sentido de él llegó en primer lugar o él llegó en segundo lugar, no en ese sentido. No en el sentido de que, por ejemplo, los atletas en este mundo empiezan la carrera y solamente ¿quiénes suben al podio? El primero, el segundo y el tercero suben al podio porque llegaron. No en ese sentido. En el cielo no hay acepción de personas. En el cielo no hay un lugar de honor para el primero, otro lugar menos de honor para el segundo, otro lugar con menos honor para el tercero. En el cielo no hay eso. En el cielo para Dios, todos somos sus hijos. Y como sus hijos, tenemos el amor de Dios por igual. Ahora, como digo, no en ese sentido de la humanidad, de decir, él llegó primero, venga al sitio de honor. Allá llegó segundo, más allácito. Llegó el tercero, más bajito. No en ese sentido. En el cielo no hay ese sentido de lugar. Lo que dice la palabra, dice, y los que los muertos en Cristo resucitarán primero. Significa simplemente esto. Recuerden, ¿quién es el primero que resucitó de entre los muertos? ¿Quién? Cristo. Cristo. Solamente Él. Y los que murieron en Cristo son las primicias, como quien dice, los primeros frutos de Cristo. En ese sentido, ellos ya están en donde, ya dije, los hermanos que se nos adelantaron, ya dije ellos en dónde están. Entonces están ya listos como primeros. Ahora, los injustos resucitarán también al mismo tiempo, pero eso más después. Pero la palabra dice, luego nosotros los que vivimos. Ahora vamos al verso 17. En el verso 17 dice,
luego nosotros los que vivimos. ¿Quiénes son? Recuerden, unos ya están ahora mismo ya en el seno de Abraham. Y nosotros estamos aquí en esta vida viviendo. Por ejemplo, si hoy mismo, en este mismo momento, llegara el juicio final, nosotros estamos viviendo normalmente en este cuerpo. A eso se refiere cuando dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahora, nosotros, como dije, supongamos que en este momento llega el juicio final. Nosotros no estamos muertos, estamos viviendo, hablando en vivo y en directo. Pero entonces, los muertos que están ya, ellos esperan la resurrección, ¿no es cierto? ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a atrasarnos de ellos? No vamos a atrasarnos de ellos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Primero, estando vivos, ¿tenemos que morir? No, tampoco. Ya no vamos a ser sepultados. Simplemente, ellos resucitan, nosotros somos transformados al mismo tiempo. En ese momento, dice la palabra, seremos arrebatados. En ese momento de ser arrebatados, los que estamos en este mundo o los que estén en este mundo vivos así, serán arrebatados. ¿Atrasados de los que ya estaban muertos? No, juntamente. ¿Dónde dice eso? En el mismo capítulo. Regresen al verso 15 y demos lectura juntamente conmigo. Y dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Significa que no nos atrasaremos a los que ya murieron. No nos atrasaremos. Juntamente, dice, ¿no? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya están muertos. No nos atrasaremos, ni ellos se adelantarán, ni nosotros nos atrasaremos. Al mismo tiempo, ellos resucitando, nosotros transformándonos, daremos el encuentro a Dios. ¿En dónde? En las nubes está el Señor. En el aire le daremos el encuentro al Señor. Ahora, hermanos amados, una vez más, voy a repetir. ¿En qué sentido? No en el sentido del que llegó en primer lugar, o en el segundo lugar, o en tercer lugar, y son puestos de acuerdo a su llegada en el puesto que le corresponde. No. La palabra primero simplemente significa lo siguiente. Ejemplo, Cristo es el primero resucitado de entre los muertos. ¿Hay otros u otros? Claro que no. No hay otro resucitado. Solamente Cristo. Así también los creyentes que murieron en el Señor son considerados como los primeros frutos de Cristo, y ellos están en espera de la resurrección y resucitarán ellos, y al mismo tiempo los que están vivos todavía en este mundo seremos transformados. ¿Dónde dice eso? Primera los Corintios, capítulo 15, verso 51. 15:51. Y dice, he aquí,
os digo un misterio, dice Pablo a los hermanos corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformados. No todos dormiremos. Quiere decir en aquel día, en el día final, no todos estarán muertos. Así como en este momento, el mundo entero está vivo, pero también hay muchos muertos, millones y millones de muertos. Entonces, tanto ellos como nosotros, en ese mismo instante, todos seremos, ¿qué? Dice la palabra, ¿qué? Seremos transformados. Ni ellos que están ya en la sepultura no serán resucitados primeros, ni nosotros que estamos vivos nos atrasaremos de ellos, no nos atrasaremos. Todo sucederá en ese mismo instante. Todo este evento sucederá al mismo tiempo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Busquen, por favor. Leamos lo que acabo de decir en un abrir y cerrar de ojos en el versículo 52. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Unos son resucitados y los que estamos aquí en ese momento somos transformados. He aquí la palabra. No es difícil de entender. En un abrir y cerrar de ojos, ellos resucitando, nosotros somos transformados. ¿A la final de qué? A la final trompeta. Quiere decir, acabamos de ver en Tesalonicenses 4:16 que el Señor vendrá con voz de arcángel. Eso dice aquí en Corintios con voz de trompeta. Expliqué lo que quiere decir voz de arcángel, voz de trompeta. El Señor tiene una voz poderosa, aún para hablar con poder, que aún los muertos oirán su voz. Lo dice en Juan 5:28. Entonces, queridos hermanos, dije que todo esto sucederá en un instante, al mismo tiempo, a pesar de que ya acabamos de leer en el verso 52, en un instante, en un cerrar y abrir de ojos. Eso quiere decir, en el mismo momento, los muertos, los vivos, todos, todo ese evento será hecho en ese mismo instante. Pero tengo otro pasaje. Ahora, abran el libro, las Sagradas Escrituras, en Hechos capítulo 24. Capítulo 24, verso 15. Hechos. Capítulo 24, verso 15. Hechos capítulo 24, verso 15 dice, Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén, hermanos. Esto es amén. Los mentirosos, las sectas religiosas. Yo no debo de nombrar esos, pero toca nombrar, hermanos, para entender, para comprender. Nosotros no somos secta religiosa, nosotros somos cristianos. Iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo, solamente Dios, solamente Cristo es el dueño de su iglesia. No ningún falso predicador, no, nadie es dueño de la iglesia de Cristo, sino solamente Cristo. Entonces, miren,
La verdad está aquí. Resucitarán en un abrir y cerrar de ojos, justos y injustos. No como dicen las sectas, que primero resucitarán los justos y estarán, dice, reinando con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Luego, después de 1000 años, resucitarán, dice, los injustos. ¿Dónde dice eso? Por eso, queridos hermanos, no se dejen engañar. Si algo no entienden, consulten a Dios. He aquí la palabra del Señor. Una vez más, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, en ese mismo momento. Por eso Pablo nos da de qué manera debemos de vivir ahora. Después de la muerte no hay esperanza de arrepentimiento. Ahora tenemos toda esperanza de arrepentirnos de todas las cosas. Amigos que no son bautizados hoy tienen la esperanza de esta maravillosa esperanza de que hemos de resucitar un día con otros cuerpos maravillosos. Y por eso nos aconseja Pablo y nos dice lo siguiente: y por eso procuro, dice Pablo en persona, Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa es la manera la cual debemos de tener nosotros y debemos de vivir en esa manera, como Pablo dice. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, una conciencia sin mancha, una conciencia libre de todo lo malo, sin ofender a nuestros prójimos, sin ofender a nadie. Hermanos amados, Pablo dice que hoy debemos de vivir así, con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos amados, ciertamente, para merecer o no merecer, sino para poder llegar al reino de los cielos, tenemos que hacer grandes sacrificios. Debemos de dejar a un lado las cosas terrenales y procurar por las cosas espirituales. Los placeres terrenales solo son temporales, pero los placeres espirituales durarán por toda la eternidad. Sobre eso debemos de tener una vida intachable, una vida, como Pablo dice, una vida sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y luego, primero, cuando el Señor Jesús dejó la tierra, Él fue alzado. Este pasaje también podemos utilizar nosotros. Dijimos que vamos a ser arrebatados, pero también arrebatados es sinónimo de ser alzados. Hechos capítulo 1, verso 9. Hechos capítulo 1, verso 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor Jesús ascendió a los cielos. Cuando Él ya fue a los cielos, ¿qué fue? Dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿De los ojos de quiénes? De los apóstoles y de muchos hermanos que estaban mirando la ascensión del Señor al cielo. Pero ya cuando llegó a las nubes, fue ocultado de los ojos humanos. ¿Qué sucedió cuando fue ocultado de los ojos humanos? El Señor Jesús volvió
a su estado original, a su estado eterno. Porque muchos dicen, pero si el Señor Jesús después de la resurrección estaba comiendo aquí, él mismo dijo, mirad, un espíritu no tiene carne y hueso, carne y sangre, como veis vosotros. Sí. ¿Por qué? Después de la resurrección, ¿por qué dijo eso el Señor Jesús? Porque todavía estaba en este mundo y quiso confirmar de que él se había resucitado, así como nosotros vamos a resucitar con cuerpos nuevos, pero no con esta clase de cuerpo que ahora tenemos, porque en el libro de a los Corintios, capítulo 15, dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Otra clase de cuerpo, 1000 veces mejorado, vamos a tener. Entonces, el Señor Jesús, cuando ya le ocultó las nubes, cuando los apóstoles ya no pudieron ver a través de las nubes, él volvió a su estado original. Ahora ustedes dirán, a ver, ¿en dónde dice? Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Este texto, para muchos falsos predicadores, está oculto. Yo doy el honor y la gloria a Dios, que me ha iluminado a encontrar, como quien dice, a detectar su verdad. Y dice el 4 y el 5, capítulo 17, verso 4 y 5 dice, primero el Señor Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para tener estas bendiciones, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesús? Acabar la misión encomendada por el Padre aquí en la tierra. Así también nosotros, para alguna vez poder ser resucitado, tenemos que trabajar en la obra del Señor hasta la muerte. Entonces, aún después de la muerte, esperaremos. ¿Esperaremos qué? La resurrección. Entonces yo dije que el Señor Jesús volvió a su estado eterno, a su estado original. ¿Dónde está? En el verso 5 y dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Volvió o no volvió a su estado original? Volvió. Pero muchos no lo pueden comprender porque tal vez no lo entienden o no les conviene decir. Pero nosotros humildemente tratamos de entender en su esencia la verdad de Dios y no tenemos por qué ocultar. Si Dios nos ha iluminado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, debemos de decir las verdades hoy. Por eso dice, glorifícame tú al Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De esa manera el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, cuando le ocultó las nubes, volvió a su estado original. Es el único, el primero, que es resucitado y tiene un cuerpo espiritual, la cual nosotros lo veremos en el día final. Lo veremos tal y como es. Él lo dice en primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Lo veremos cara a cara, tal como Él es. Pero eso sucederá cuando nosotros resucitemos. Eso sucederá en el día final. Luego, hermanos,
para dar la gran conclusión a esto, vamos a leer una vez más, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, les explico la palabra. Como conclusión les explico la palabra arrebatamiento o arrebatados. Simplemente es esto, hermanos. Como conclusión veamos el concepto de la palabra arrebatados. Es sinónimo de apoderarse o de adueñarse de algo. Eso significa arrebatados. Es sinónimo de que alguien se va a apoderarse o adueñarse de algo. En este caso, el Señor se apoderará y se adueñará de nosotros para siempre. Ahora, termino explicando lo siguiente. Ejemplos de la vida real, ejemplos del mundo, ejemplos de la naturaleza. Miren, hermanos, arrebatados significa que alguien quiere apoderarse de algo. En este caso, el Señor se apoderará de nosotros para siempre. Ahora, ustedes dirán, pero nosotros ya somos bautizados, pues. Sí, es verdad. Hermanos, ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien se ha sacrificado queriendo tener algo en la vida, se ha sacrificado ahorrando un poco de dinero, ha hecho un poco de capital y quiere invertir para su futuro. Cuando ya tiene ahorrado un capital, ¿qué hace? Los que tienen pensamiento, ¿qué hacen? Quieren comprar un terrenito o una casita, pero habiendo acumulado algo, ¿no es cierto? Porque sin nada, de los deseos no se vive, de los pensamientos no se vive. Para acumular algo hay que trabajar, hay que sacrificarse duro. Muchas veces para tener un capital hay que dejar de comer, hay que dejar de las golosinas, hay que gastar solo lo necesario. Entonces podemos tener un capital para comprar algo. ¿Cómo comienza esto? Vemos, se vende por ahí alguna propiedad, nos acercamos y preguntamos al dueño. Entramos en un arreglo, fijamos el precio y luego, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la escritura, ¿no es cierto? Hacemos la escritura indicando el precio, los límites y todo lo demás. En una notaría hacemos eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es lo siguiente. Cuando hacemos la escritura, ¿el nuevo comprador ya es dueño? Todavía no, todavía no. Para ser el legítimo dueño, el comprador nuevo, ¿qué tiene que hacer? Esa escritura tiene que ser enviado al registro de la propiedad. En el registro de la propiedad, el registrador revisa una vez más en qué condiciones está la escritura. Si no está con deuda, si no está hipotecado, si no tiene otro dueño, todo eso analiza el registrador de la propiedad y luego de haber analizado, viendo que todo está en orden, ¿qué hace el registrador de la propiedad? Pone por fin el sello final. Una vez sale la escritura del registrador de la propiedad, entonces el nuevo dueño puede decir, ahora sí,
soy dueño absoluto de esta propiedad. Habiendo dado este ejemplo, en lo espiritual es igual. A nosotros el Señor ya nos hizo una escritura. Él nos compró a precio de sangre. Lo dice el libro a los Corintios. Él nos compró a precio de sangre. Ya nos ha hecho una escritura. De alguna manera ya somos de Él. Pero hermanos, todavía estamos en este mundo en la cual todavía Satanás tiene poder de hacernos tropezar a nosotros mismos y hacernos caer. Y si caemos, todavía podemos ser, Satanás puede ser todavía nuestro dueño. Ese peligro corremos todavía. Claro, somos bautizados, hemos recibido el don del Espíritu Santo, pero ¿acaso no podemos tropezar? Por eso Pablo dijo, no vaya a ser que yo mismo venga a ser eliminado. Mientras estemos en este mundo, todavía tenemos el riesgo de caer, de tropezar, de pasar a otro dueño. Sí, tenemos un dueño, como decir un dueño provisional. ¿Quién es? El Señor Jesús. Pero Él es nuestro dueño ahora, sí, sí. Pero ¿qué falta? Había ilustrado con el registrador de la propiedad. ¿Dónde va a suceder eso? En el día final. El Señor Jesús, sentado en el trono blanco, nos dará el veredicto final. A los buenos, a los justos, a los que vivimos hoy, pendiente de las cosas del Señor, dirá, venid benditos de mi Padre al hogar preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor pondrá el sello final. Ahí es cuando dice, y siempre estaremos con el Señor. Y a los otros también pondrá el sello final y dirá, apartaos de mí, malditos hacedores del mal. Para ustedes está reservado el infierno, el sello final. De esa manera, en aquel día, el Señor se apropiará para siempre de nosotros. ¿Por qué? Porque allá en el cielo, Pedro nos dice que solo mora la justicia. El apóstol Juan en Apocalipsis nos dice que allá no entrará nada que sea inmundo, nada que sea inmundo. Y se abrirán los libros y serán juzgados los muertos resucitados de acuerdo a sus obras. De esa manera, entonces, ¿a nosotros qué nos falta? Salir del registro de la propiedad. ¿Y dónde sucederá eso? Allá en el trono blanco, en el día final, cuando los que no murieron todavía serán arrebatados y transformados. Los que ya murieron serán resucitados. Juntamente ellos y los que estaban vivos todavía, transformados y resucitados, le daremos el encuentro al Señor en las nubes y le recibiremos al Señor en el aire. Entonces ahí dictará la sentencia y nos pondrá el sello final. Entonces el Señor se declarará dueño absoluto de nosotros, en la cual en el cielo jamás tendrá nada que ver Satanás. Jamás sus manos alcanzarán a nosotros, pero hoy todavía esos brazos largos y podridos pueden alcanzarnos a nosotros. De eso Pablo nos dijo ya cómo debemos de vivir. Pablo, ¿qué dijo? Pablo dijo en Hechos 24, una vez más, demos lectura. Por esa razón, Pablo dijo que debemos de hoy vivir así. Dice el verso 16, y por esto procuro, dice Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Queridos hermanos, eso significa la palabra arrebatamiento. No es nada del otro mundo para no poder entender.
Para eso el Señor Jesús se hizo carne, para vivir entre nosotros y entender nuestros problemas, nuestras debilidades. Entendiendo nuestros problemas y nuestras debilidades, nuestras necesidades, nos dejó mandamientos, las cuales nosotros podemos entender completamente y así servir a Dios. Recuerden, porque ahora nosotros somos el sacrificio vivo y Pablo nos dice que debemos de vivir una vida sin ofensa, sin pecados. Dejemos ya los placeres de esta vida. Dediquémonos ya desde hoy en las cosas espirituales que son eternas. ¿Para qué decir más palabras? Simplemente unas palabras contadas, como Dios me ha permitido decir hoy. Eso es todo sobre el arrebatamiento. Por lo pronto, queridos hermanos, hay muchos pasajes, hay muchos textos que ni en todo el día terminaríamos de estudiar. He resumido a lo mínimo para poder explicar. Hermanos amados, queridos hermanos, obedezcamos a Dios y sacrifiquémonos. Dejemos ya los placeres del mundo. Dediquémonos ya en las cosas espirituales que son importantes y que durarán hasta la eternidad. Con esto digo muchas gracias, hermanos, y que Dios los acompañe. Para despedirnos, oremos por favor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, por dominar mi espíritu, mi alma. Mi corazón te agradece. Mi espíritu, mi alma te agradece. Gracias, Dios, por haberme permitido decir tu verdad. Y si hay algo de bueno en esto, Señor y Dios, todo el honor y la gloria es para ti, nada para mí. Para mí es la esperanza y la promesa de la vida eterna. Es más que suficiente. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. A ti nos debemos, dependemos de ti. Bendito Padre, desecha todo lo malo de nuestros corazones. Ven, Señor Jesús. Limpia nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro corazón. Haz que vivamos para ti, para la eternidad. Y hoy mismo, Señor, haz que vivamos con una conciencia limpia, con una conciencia pura, arrepentidos, contritos y humillados. Bendito Padre, a ti nos debemos. Agradezco por todo. Doy gracias por todas estas bendiciones. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, y que Dios los acompañe. Hasta pronto. Hermanita, buenas noches. Por favor, hermano.